Mayo tiene días donde si te cortas el cabello, el dinero se empieza a mover. Y no es broma, es calendario lunar, pero casi nadie lo está usando de forma correcta y por eso no ven resultados, porque no es solo cortarte el cabello, sino es cuando lo haces. Hay que tener cuidado, ya que la mayoría solo repite fechas, lo hace por rutina y sin saberlo, se cortan justo en los días que frenan el movimiento y luego viene esa sensación de algo no avanza, pero no saben por qué. El calendario lunar no es una sola energía, cada día tiene un efecto distinto y no todas las lunas crecientes funcionan para atraer abundancia, y si eliges mal, no se nota al instante, pero se empieza a reflejar. Mayo es un mes donde lo que ya vienes moviendo se acomoda o se traba, dependiendo de cómo te sincronices. Elegir el momento exacto deja de ser rutina y se vuelve una decisión que dirige lo que quieres que pase. Y al momento del corte suelta esto. En mayo corto mi cabello, y el dinero fluye, crece y llega a montones, sin tropiezo. Esta afirmación tiene ritmo, tiene sentido, y cuando lo dices mientras cortas, se vuelve un ancla. Escríbela en los comentarios, porque cuando la escribes, la haces consciente y deja de ser solo una idea. Quédate hasta el final, porque ahí te voy a decir cómo activarla bien, para que no se quede solo en palabras huecas, sino que realmente empiece a reflejarse. Y entre todos los días de mayo, hay un día dorado, donde todo lo que haces con tu cabello no se queda solo en lo físico, porque cortarse el pelo no es cualquier cosa, es una decisión que puede destrabar lo que llevas tiempo intentando mover el 8 de mayo. Hazte un corte de pelo a la moda, realzará tu belleza y mejorará la textura de tu cabello. Es momento de desapegarte de todo lo innecesario, tanto en tu apariencia como en tu entorno. No temas cambiar tu imagen. Este día nos invita con un encanto mágico, rebosante de energía y creatividad, impregnado de misterios ancestrales, ofrece condiciones favorables para quienes buscan un nuevo corte de pelo. En otras palabras, será un día propicio para quienes desean reinventar su imagen. Cortar el cabello el 8 de mayo no impulsa desde el exceso, sino que depura, organiza y redirige, lo que la vuelve ideal para soltar bloqueos que frenan lo económico. Al mismo tiempo, aporta estructura, enfoque y decisiones firmes sobre el dinero, mientras que abre la puerta a nuevas ideas, oportunidades y formas distintas de generar ingresos, asociado con el avance, determinación y acción consciente. El corte deja de ser algo estético para convertirse en un gesto simbólico de ajuste interno. Recortas lo innecesario, alineas tu energía con disciplina y permites que lo nuevo encuentre espacio, creando así una sensación de orden y movimiento que puede reflejarse en cómo fluye la abundancia en tu vida. Este día cuenta con dos fases, suelta bloqueos y abre paso al dinero. Los astrólogos te confirman que el 14 de mayo has acertado. Un buen corte de pelo te dará encanto y aumentará tu popularidad, atrayendo energía positiva y prosperidad económica. El corte de pelo te impulsará en la dirección correcta. La posición de la luna es muy favorable para cualquier iniciativa, especialmente en el ámbito profesional y financiero. Cualquier cambio que decidas hacer en tu cabello, sin duda te traerá los resultados deseados. La luna, cargada de energía positiva, te ayudará a tomar la mejor decisión, una que satisfaga tus deseos y necesidades. Cortar el cabello en este día reúne una energía muy particular para lo económico, elimina lo que está frenando el avance, y esa limpieza deja de ser pasiva y se vuelve directa, rápida y decidida, como cortar de raíz lo que ya no sirve, que está asociado con intuición y claridad interna, ayudándote a identificar con más precisión qué hábitos, pensamientos o cargas están afectando tu flujo. Este día te ayuda a tomar decisiones que reactivan el movimiento, lo que termina reflejándose en una sensación de avance más clara y en una mejor disposición para que el dinero empiece a fluir. Si en este punto algo de lo que estás viendo empieza a hacerte sentido, entonces ya te diste cuenta de que mayo no va de cambios superficiales, va de hacer que las cosas empiecen a responder. Por eso conviene que lo tengas presente. Guárdalo, porque este mes no se detiene y cuando lleguen esos días específicos, lo último que quieres es estar improvisando. Regálame un me gusta, porque así sé que quieres seguir aprovechando estos momentos donde lo cotidiano se vuelve estratégico, y compártelo con alguien que esté buscando avanzar o salir de un estancamiento, porque a veces no es hacer más, es saber cuándo moverte. Mayo tiene una energía muy particular, no te empuja, te responde, y dependiendo de cómo te sincronices, puedes notar cómo lo que ya traías empieza a tomar forma o se queda igual, por lo que la luna te llenará el 21 de mayo de una poderosa oleada de energía a través de un corte de pelo, así que al menos cortarte las puntas te ayudará a ganar algo de dinero rápidamente. Este día es perfecto para equilibrar, transformar y purificar, ideal para planificar e implementar cambios importantes. Según el calendario, debes prestar atención a tu apariencia.
Una forma de empezar a transformar tu look es pedir cita con tu estilista o peluquero, ya que es propicio para cualquier arreglo capilar, incluido un corte de pelo. La influencia de la luna crea las condiciones ideales, ya que se cree que los ciclos lunares influyen en el crecimiento y la salud del cabello. Bajo la influencia de este día místico, incluso el cabello más rebelde se volverá manejable y podrás disfrutar de su radiante belleza. Cortar el cabello concentra una de las combinaciones más favorables del mes para lo económico, porque la luna impulsa crecimiento y expansión, haciendo que todo lo que se inicie en este momento tienda a desarrollarse, conectado con la seguridad, la estabilidad y el cuidado de los recursos, añadiendo fuerza, proyección y una energía que busca destacar y multiplicar resultados. Todo esto se potencia el 21 de mayo, que tradicionalmente está vinculado con la apertura, la abundancia y la capacidad de atraer. En conjunto, no es solo un buen día para que el cabello crezca más fuerte y rápido, sino para activar una energía de expansión integral, donde lo que haces con intención tiene más facilidad de reflejarse con prosperidad, movimiento económico y oportunidades. Por eso se considera el día dorado uno de los momentos más completos del mes para alinear crecimiento físico con crecimiento material. Las estrellas anuncian que el 26 de mayo es ideal para un corte de pelo para quienes aspiran a un puesto de liderazgo. En definitiva, te permitirá conseguir un ascenso y ganarás más. El corte acelera el crecimiento del cabello y aumenta la fuerza y tu influencia. Cortar el pelo reúne una combinación especial favorable para lo económico, porque ya viene cargada de impulso y consolidación, es decir, no solo inicia crecimiento, sino que lo fortalece y lo encamina a dar resultados más visibles, sumándole una energía de equilibrio, acuerdos y atracción, muy relacionado con lo financiero y las oportunidades que llegan a través de conexiones, decisiones justas o movimientos bien pensados, y todo esto se potencia con la expansión, apertura de caminos y buena fortuna. Este día no solo favorece que el cabello crezca con más rapidez, sino que también activa una energía de avance armonioso, donde lo que haces empieza a fluir con más facilidad, facilitando que la prosperidad, la abundancia y el dinero encuentren una vía más clara para manifestarse. La sabiduría ancestral decreta que el 30 de mayo es ideal para cortarse el pelo, ya que muchos afirman que mejora el estado de ánimo y atrae la buena suerte. Por lo tanto, cortarse el pelo es más que una simple señal, es una oportunidad para disfrutar de nuevas experiencias, mejorar el ánimo y atraer la buena fortuna. Un nuevo corte de pelo puede brindarte una verdadera sensación de frescura y renovación. Si buscas una energía positiva, una visita a la peluquería en este día sería una buena idea. A menudo subestimamos el impacto de un cambio de imagen puede tener en nosotros. El corte concentra una energía intensa y expansiva que puede influir en lo económico de forma más profunda, porque se activa una energía de transformación y poder interno que ayuda a soltar miedos, a tomar control y a mover lo que estaba estancado, y esa misma energía se expande, abre caminos y conecta con oportunidades, visión y crecimiento material. Es un día conocido por su intensidad, magnetismo y capacidad de amplificar lo que se hace con intención. Es un día donde el cabello crece más rápido, sino que también activa un cambio profundo que se proyecta hacia la expansión, donde lo que decides en este momento puede empezar a reflejarse en movimiento, oportunidades y una mayor apertura hacia la abundancia y el dinero. Aquí es donde todo cambia, porque ya no se trata solo de saber los días, sino de cómo lo haces. La afirmación no se activa repitiéndola por repetir, se activa en el momento exacto. No necesitas mucho, solo hacerlo bien. Antes de cortar tu cabello, tómate unos segundos. No lo hagas con prisa. Respira profundo y pasa tus manos por tu cabello como reconociendo lo que has vivido hasta ahora. Luego, justo antes del primer corte, di tu afirmación en voz clara. En mayo corto mi cabello y el dinero fluye, crece y llega a montones sin tropiezo. Ahora viene lo importante. Cuando empiecen a cortar, no hables de cosas negativas ni te distraigas. Mantente presente. Y mientras cae el cabello, imagina que estás soltando bloqueos, preocupaciones o estancamientos. No necesitas forzarlo, solo sentir que estás dejando espacio. Al terminar el corte, toca ligeramente las puntas de tu cabello y repite una vez más la afirmación, pero ahora con esta intención, como si ya estuviera hecho, como si ya se estuviera moviendo. Este día, evita hacerlo con cualquier persona o en cualquier ambiente. Busca que sea un momento tranquilo, donde te sientas en confianza, porque la energía con la que se hace también influye. Y para sellarlo, escribe la afirmación en los comentarios, porque al escribirla, la haces visible, y lo visible empieza a tomar dirección. Porque en mayo, cuando haces lo correcto en el momento correcto, las cosas sí empiezan a moverse. Así que no lo dejes pasar como cualquier corte más.
Hazlo con conciencia, hazlo en el momento correcto y deja que la luna haga su parte, porque a veces algo tan simple como cortar el cabello es justo lo que necesitabas para empezar a mover lo que parecía detenido, y cuando eso pasa, el dinero deja de sentirse lejano y empieza a encontrar camino